buenas, Pau. Muchas gracias por estar aquí en el canal, por hacer la entrevista. Antes de nada, pues cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas. Bueno, gracias a ti por invitarme. Nada, yo soy un inversor, especialmente inmobiliario, pero también invirtiendo en otros campos. Siempre hablo de bolsa, inmuebles y negocios y creo que hay que tener esa visión 360 grados a la hora de invertir. Yo empecé de muy joven invirtiendo, casi sin saber que estaba invirtiendo y bueno, estudié económicas en la Universidad Pompeu Fabra, luego fui profesor de la universidad, o sea que he corrido, digamos, la parte, digamos, más formativa y luego también me lancé, ¿no?, a poder invertir el dinero de otras personas, en este caso, con los inmuebles y eso permite al final poder invertir desde cero y poder invertir sin dinero, ¿no?, que creo que es algo muy interesante, sobre todo para la gente que empieza y eso lo conseguí gracias a poder invertir el capital de inversores. Y nada, una apasionada de las inversiones, una apasionada de los negocios y aquí en tu canal pues para aportar pequeñas ideas o no sé, grandes ideas que puedan servir a la gente para que ponga en marcha sus proyectos o que saque más rentabilidad a sus proyectos. Estupendo. En mi caso, habitualmente, donde hay mucho contenido es en YouTube, ¿vale? En el canal de YouTube, ahí. Sí que es cierto que Instagram lo estamos activando y cada vez hay más, o sea, que se pasen por ahí, que están saliendo cosas así bonitas, pero donde estamos más activos es ahí en YouTube. Y también tenemos un pequeño canal de Telegram que compartimos así más en comunidad, ¿no? Pues cosas más de mi día a día, de mis inversiones y cosas así. Pero YouTube y Instagram serían ahí como los dos canales más Estupendo, fuertes. estupendo. Pues nada, vamos a darle caña a la entrevista. La primera pregunta, Pau, es ¿qué capital es necesario para empezar a invertir en inmuebles? Pues yo te diría que no hace falta capital, ¿vale? Pero si no hay capital hay mucho más trabajo que hacer, ¿vale? ¿Por qué? Pues yo empecé sin capital, yo empecé invirtiendo el dinero de otras personas, comprábamos edificios a nombre de otras personas y yo me encargaba de la gestión, con lo cual al final, si lo que estamos pensando es de poder montar un negocio Ujú. inmobiliario, pues puedo hacerlo sin dinero. Hay mucha gente que es intermediaria y lo que hace es directamente proponer un producto a un señor que lo compre y a partir de aquí sacarse una comisión. Con lo cual, para empezar en este negocio inmobiliario no hace falta capital. Obviamente, si hace falta, si quieres comprarlo a tu nombre, pues sí que hace falta, ¿no? Claro. Y ahí depende, en trastero pues serán varios miles de euros, un parking serán varias decenas de miles de euros en muchos sitios y un piso serán varias decenas de miles o varias centenas de miles o varios millones en función del inmueble, ¿no? Con lo cual, al final depende de en qué sitio quieras estar. Pero yo animo a todo el mundo, como yo empecé, a que pueda hacerlo sin dinero y para esto pues hace falta actitud, muchas ganas y también viene bien pues un poco de conocimiento, ¿no? Para Claro. saber qué están haciendo, sobre todo si vas a invertir dinero de otras personas. Claro, al final, si pretendes entrar sin dinero a un mercado convencional en el cual ya la hipoteca te van a dar máximo un 90-80%, la diferencia tienes que poner a tu bolsillo. Entonces, claro, Eso es, eso es. conocer, como tú dices, la otra forma de invertir en inmuebles, pues es importante y el conocimiento pues lo está dando. Estupendo. La segunda pregunta que te quería hacer era ¿qué modalidad de inversión en inmuebles crees que es la más ventajosa para inversores jóvenes? Ya que en mi perfil casi todos somos jóvenes, sí he visto que hay gente de mayor, pero todos están siguiendo una línea de edad parecida a la mía, por ejemplo. Ok. Bueno, yo entiendo que hay gente joven con más y con menos dinero, ¿vale? Entonces, lo que sí que creo que tienen en común o deberían tener en común la gente joven es que tienen ganas de hacer cosas, ¿vale? Y cuando pensamos en invertir en inmueble, un poco la idea que tenemos en la cabeza, no sé si por el juego es el Monopoly, es de comprar casas, no hacer nada, ir cobrando dinero. Eso para mí es una cosa que está muy bien, como la inversión inmobiliaria es buenísima por eso, pero para mí está más centrada en gente más mayor. Entonces, si tú eres joven, probablemente lo que tengas ganas es de hacer mover tu dinero, de comprar, reformar y vender, de gestionar, por ejemplo, como nosotros tenemos, ¿no?, una empresa turística de gestión de pisos de terceros turísticos para coger sus propiedades sin necesidad de tener ninguna inversión y explotarles estos dándoles un servicio y cobrando por ello, con lo cual creo que iría centrado en cosas que te puedan generar buenos retornos sin la necesidad de invertir mucho dinero, como comprar, reformar y vender o como el alquiler, por ejemplo, vacacional, todo con dinero de otras personas sería una buena opción. Si tienes capital, puedes hacer esto mismo con tu dinero. Compra un inmueble, refórmalo y véndelo. Compra un inmueble y alquilo turísticamente para sacarle un extra de rentabilidad. Eso sí, tendrás que dedicarle trabajo, pero entiendo que siendo joven, pues tendrá esas ganas y energía
desarrollar ese proyecto, ¿no? Claro, incluso para empezar, yo por ejemplo siempre tengo un dicho que es bueno aprender con el dinero de otros. Entonces Ujú. quizás, como tú dices, hacer alquiler de un real alquiler, estás manejando un inmueble que no es tu propiedad, pero sabes si, por ejemplo, lo que sé, la zona es buena, si te mueves bien en el ámbito de esa zona de vivienda. Creo que es muy importante, incluso antes de empezar a invertir directamente, Ujú. probar la base antes de irte arriba, porque puede ser interesante. Eso es. Estupendo, estupendo. La tercera pregunta, Pau, es si es factible el mercado inmobiliario para gente que está sin trabajo. Sí, de hecho hay mucha gente que arranca desde la base y para mí la base es la intermediación inmobiliaria. ¿Por qué? Porque al final simplemente lo que necesitas es tiempo, ganas y algunos contactos y puedes hacer mucho dinero. Y gente que yo conozco que ha empezado literalmente de cero, empezó con una inmobiliaria, contactos y luego ha ido acumulando un pequeño o gran patrimonio gracias a ello, ¿no? Con lo cual el no tener ahora mismo pues, un trabajo, no tener unos ingresos, probablemente si no tienes dinero, no tienes ingresos, es que tienes tiempo. Y eso, junto con los conocimientos, tiempo más conocimientos, te puede dar el acceso a una serie de oportunidades que creo que son muy buenas, como por ejemplo la parte de intermediación, de conocer a otras personas o de captar inversores para empezar a invertir con ellos y creo que puede ser el primer camino. Esa desgracia que es no tener trabajo se puede convertir en algo muy bueno, insisto, con las herramientas, los conocimientos, la actitud y las ganas de trabajar. Quizás buscando a gente que tenga dinero pero no tenga tiempo, ¿no? Por ejemplo. Exacto, eso ocurre mucho. Al final, si lo pensamos, hay un Claro, montón, pasando la bolsa, ¿no? Hay un montón de fondos de inversión que lo que hacen es gestionar el dinero de gente muy rica que no tienen el tiempo, las ganas o los conocimientos de ponerse ahí en la bolsa, compro, vendo. claro. Simplemente le dan eso para gestionar bueno, a personas que están ahí delante de un ordenador, gestionando muchos millones de euros y se lo ceden a cambio de una comisión anual, una comisión sobre beneficios, lo que sea. Claro, claro, estupendo. Pues la siguiente pregunta, Pablo, la 4 es, como inversor en inmuebles, ¿qué anécdotas así graciosas o peculiares has podido tener tú en este sector? Algo así que tú digas Bueno, que pueda ayudar a alguien con mi error o con mi... algo gracioso que tú puedas así destacar. a ver, nos ha pasado de todo para hacernos un poco de contexto. Tanto mi equipo como yo hemos comprado la última década casi 700 inmuebles, que Y se de dice pronto, pronto, ¿vale? Entonces, creo que este año ya superaremos los 700. Entonces han pasado de todo, cosas buenas, cosas malas, ¿no? Pero al final, te daré algún ejemplo, ¿no? Pero al final lo que quiero decirte con esto es que al final del camino te das cuenta que a pesar de que quizá la inversión inmobiliaria respecto a otros temas más, digamos, llamativos, no es un tema que atraiga mucho a la gente joven, pero al final te das cuenta que todo el mundo termina con inmuebles. Gente que le ha ido muy bien las criptos, por ejemplo, y que vive aquí en Andorra, pues, oye, Pau, tengo aquí, pero me gustaría una parte para inmuebles, ¿no? Gente que es empresaria, oye, Pau, que sí, tengo, pero me gustaría una parte ya como ir derivando para inmuebles, ¿no? Y te das cuenta de esto y quizás una anécdota, ¿no? Es decir, cómo al principio para generar patrimonio han, digamos, usado la estrategia de empresas, de criptomonedas, de bolsa, otras estrategias, ¿no? Y luego cuando ya tienen cierto patrimonio dicen, vamos a dejarlo ahí tranquilamente y que eso sea una seguridad, ¿no? Y luego hemos tenido muchas experiencias buenas y malas. Hemos tenido experiencias buenas con ocupas, negociando con ellos, consiguiéndoles trabajo para que puedan irse a un piso de alquiler y que dejen el piso. Hemos tenido también muchas malas experiencias con ocupas, ¿vale? claro. Hemos tenido, es que de todo, podría hacer un libro literalmente de todo lo que nos ha pasado, ¿vale? Pero creo que al final, y en reformas que no terminan como tienen que terminar y que hay que contratar a otra persona, o sea, nos han pasado cosas de todo tipo, ¿vale? Y al final creo que es tomarse las cosas con humor, tomarse las cosas que, bueno, pues que es parte del proceso, ¿vale? Y avanzando a paso firme, pero avanzando paso a paso, sin querer dar el pelotazo a ninguna operación, simplemente una, otra y otra, pues que van sumando, ¿no? Y vas de esa manera, pues, creando unos ingresos y acumulando, por supuesto, pues un patrimonio con todo, ¿no? Claro, eso también para tener un portfolio, tener esa cantidad de transacciones, ya a base de prueba y error, sí o sí tienes que saber hacer la gestión lo mejor posible. Sí, sí. Ujú. Estupendo. La siguiente pregunta, Pau, en la 5 es ¿cuáles han sido tus mayores dificultades para poder seguir progresando como emprendedor?
Si tú tuvieras que ponerte a ti mismo o sea, lo que más te ha costado superar, ¿qué dirías que ha sido en este caso? Lo más difícil para mí, sin duda, ha sido todo el tema equipo, ¿no? Yo no me considero un buen líder, ¿vale? En el sentido de gestionar equipos y demás, porque tengo la suerte de tener a mi lado a mi hermano, que lo hace mucho mejor que yo, ¿vale? Y a un director de operaciones que tenemos, que también lo hace mucho mejor que yo, ¿vale? Pero toda la parte del equipo, toda la parte de... he sido más como de tener la visión, de hacer cosas, de tirar yo del carro, pero a veces con el equipo es algo que me ha costado, ¿no? Y el delegar, el tener equipo, eso a mí, confieso que a veces me ha costado mucho, ¿no? Y cuando hablamos también de los negocios, ¿no? Pues sin el equipo necesario, sin los socios o colaboradores necesarios, es muy difícil a veces, porque Sí, estamos en un mundo interconectado y tenemos que ser capaces de formar como una cadena de trabajo en equipo. Hoy, por suerte, gracias en gran parte a Ismael, a mi hermano y a Gergo, ¿no? Pues tenemos un equipo sólido, tenemos un equipo grande, somos ya un equipo de casi 50 personas. Y bueno, es un reto, ¿vale? Y ahora a principio de mes, ¿no? Es pagando nóminas, o sea, es un claro. reto mantener una estructura así. Y yo creo que mucha gente que quizá no estaba nunca en la parte del emprendedor o del empresario, pues no se da cuenta de lo que supone generar una estructura así, que somos súper pequeños, porque 50 seguro que no escucha alguien que tiene empresas con centenares o miles de personas, ¿no? Sí, pero Y que no es ya nada es una pelota realmente. ya. Pero Ya, bueno, todos ahí a su punto, ¿no? sí. Entonces, para mí ha sido mi gran reto y lo sigue siendo, la verdad. Sí, al final, aunque sea muy emprendedor, sea una persona muy eficaz y muy predispuesta, siempre tienes un límite en tu cabeza, un límite en tus quehaceres, que mucho que haces escalar un negocio, si no tienes un equipo competente que te siga dando el relevo y deja a ti seguir sumando, llega un punto que te estancas. Y al final eso pienso que al final es negativo para la persona que está en la posición de querer escalar, porque si no delega, pienso que siempre vais para abajo. Porque mentalmente, al menos a mí me ha pasado muchas veces, mentalmente te limita y te va, pues, no sé, como empapándote de negatividad, te va dejando un poco al lado, para mi punto de vista. Entonces es Ajá. importante. El choque ese, cuando antes te lo pegues, cuando antes empiezas a delegar, antes vas a llegar a escalar, yo pienso. Sí, 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 100%. Estupendo. La siguiente pregunta, Pau, la 6 es, ¿qué otras inversiones, además de inmuebles, tienes actualmente? Siempre hablo bolsa, inmuebles y negocios, pues bolsa y negocios, ¿no? En bolsa, si quieres que te dé algunos datos, ¿no? Pues tengo por un lado la parte, donde tengo más dinero es en un fondo de inversión activo, es Ujú. un fondo que sistemáticamente ha venido batiendo la mayor parte de índices del mundo, es decir, es un fondo que invierte en fondos de gente que históricamente lo hace mejor que el mercado, ¿vale? Con lo cual es un fondo de gestión activa, ¿vale? Luego tengo algo en fondos de inversión pasiva, ETFs indexados típicos, y también tengo una parte en algunas acciones sueltas que me gustan, que creo que tienen futuro, que creo que tienen lógica, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, una que usamos cada día, ¿no? Como es Visa, ¿no? Pues acciones de estas que funcionan bien, que tienen buenos resultados y crecen, y mirando alguna más, ¿no? Aprovechando estos rebajas, ¿no? De principios de 2022, pues mirando alguna más como puede ser Facebook, ¿no? Todavía no he comprado, pero está ahí en un momento que dices, bueno, pronto toca comprar algo de Facebook, ¿no? La verdad Que que sí. también pues, Facebook, Instagram, WhatsApp son cosas que usamos día a día, ¿no? Pero sobre todo, insisto, en en este fondo de inversión. Respecto a los negocios, bueno, tengo varios, en algunos son míos o nuestros y en otros participamos como socios, ¿vale? Y bueno, gracias a lo bien que ha ido el mundo inmobiliario, pues he podido de la pata grande inmobiliaria, pues ir sacando parte de los beneficios para Y ir diversificando. diversificando en otro tipo de activos, ¿vale? Claro. Eso también está muy bien, que a veces la gente se le olvida cuando está muy concentrada en una inversión y creo que tiene sentido el diversificar. Y ahí tenemos varios negocios de e-commerce, ¿vale? Tenemos varios tiendas de Amazon también, o sea, negocio online, muy enfocados ahí porque pensamos que hay mucho Sí, valor y hay sí, sí. mucho crecimiento, ¿vale? Luego tenemos algún proyecto formativo, ¿vale? A nivel de enseñar a otros a hacer cosas. Ujú. Donde está la cabeza más visible mía es en la parte que enseñamos a invertir en inmuebles, que es inversorpro.com, ¿vale? Pero hay alguno más por ahí detrás Ujú.
proyectos así formativos, van a enseñar a la gente a hacer cosas. Y luego, también, por último, tenemos toda la parte de, bueno, algún negocio, alguna participación, ¿no? en algún negocio físico, ¿vale? Pero básicamente esos serían los negocios que tenemos. Y insisto, muy enfocados en todo el tema escalabilidad, en todo el tema online, que creo que hay una enorme oportunidad y la sigue habiendo en todo este tipo de negocios. Estupendo, estupendo, súper completo. Creo que tiene súper bien diversificado todo tu patrimonio. Muy bien. De hecho, también, bueno, antes comentábamos, ¿no? Pero a nivel de inmuebles, por decir algo, ¿vale? A nivel de inmuebles, tenemos, por un lado, la parte de inversión directa y, por otro lado, gestionamos patrimonio de otras personas, como si tienen una propiedad, le gestionamos turísticamente esa propiedad y nos encargamos de todo para que no tengan que hacer nada y saquen una rentabilidad superior a la que se haría con un alquiler tradicional, ¿no? Esto lo hacemos con un proyecto, realestateHolidays.com, ¿vale? Y eso nos permite de apalancarnos en las propiedades de otros. O sea, que lo que decía antes de gestionar propiedades de otros, o sea, nosotros también lo hacemos en ese proyecto, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Es claro. un poco inmobiliario, pero no es invertimos en inmuebles, está un poco relacionado con inmuebles porque hacemos la gestión de propiedades de terceros. Estupendo. No, sí, la verdad es que hay una buena baza en ese aspecto porque mucha gente incluso desconoce lo que puede llegar a lograr con el alquiler turístico. Yo siempre que viajo por el este, por el norte de Europa, alucino con la conversión que hay en una propiedad. Nada, estando de 3, 4, 5 días, estamos hablando de 500 euros. Pues aquí en España todavía no, pero bueno, entiendo que cada ciudad pues, tiene sus diferentes precios. Pero si hablamos de un epicentro como Madrid, Barcelona, Valencia, cosas así, vamos, hay una variedad de oportunidades que particulares están dejando, pues, eso, por largo, por alquilárselo a un particular por tener algo seguro. Pero a veces hay casas que alquilando a 5 días gana lo mismo que alquilando un mes entero. Sí, sí, yo Entonces, la última vez que alquilé en Madrid me costó, justo delante del Retiro, un piso muy bonito, 250 euros por noche. Y ahora me voy con el equipo a Lanzarote, que estamos ahí comprando por este beneficio. O sea, uno negocio es el de sí, sí, alquilamos gestiones de honras y otro negocio es que proponemos a inversores que compren una propiedad para alquilarla, ¿vale? Y vamos a Lanzarote a comprar unas villas y vamos a estar también unos cuantos días y nos cuesta 500, casi 550 euros por día la villa donde estaremos. Es una villa grande, cómoda, muy bonita, ¿vale? Al final, claro, esa empresa cobrará de nosotros 2.600 euros de varios días que estamos ahí y ya es ves. impensable que le pague a alguien eso por todo un mes, ¿no? Sí, sí, Solamente sí, con sí. estar ocupada 5 días, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, estupendo, estupendo. Hay que abrir más la mente y no estancarte en lo que conoces. La verdad es que sí, es súper importante eso. Muy bien. La siguiente pregunta, la 7, tiene dos partes. ¿Vale? La separan en dos partes porque yo creo que es interesante. La parte de la pregunta 7 es si aquí en España es un buen país para emprender en el sistema en las inversiones de inmuebles. ¿Tú crees que es buena zona para invertir o quizás hay zonas mejores que en España? Ok, yo creo que es una buena zona, aunque siempre hay mejores, y creo que es una buena zona porque tenemos la ventaja de ser baratos, ¿vale? Es decir, que cuando hablabas antes de en Europa, ¿no? Cuando un europeo viene aquí, se jubila o viene aquí, pues se puede permitir con cierta facilidad comprarse una casa, que nosotros si queremos comprarnos una casa en Noruega, que son mucho más caras, o en Londres lo tenemos mucho más difícil, ¿no? Con lo Sí, sí. cual, atraemos capital en ese sentido a nivel de inversión inmobiliaria y también creo que es un país deseado. Es un país que a la gente le gusta estar, le gusta su gente, le gusta la gastronomía, le gusta visitar, es un país agradable, el clima, todo eso. Entonces, creo que gracias a ese clima tendimos a atraer gente, tendimos digamos, bueno, captar capital, gasto, inversiones y demás. No nos tenemos tampoco que dormir en los laureles porque, bueno, pues hay muchos países que tienen buen clima, ¿vale? Claro. Entonces, creo que el milagro un poco español, este crecimiento de España, ha venido dando por ser un país con bastante seguridad a nivel de personal y por la calle y demás, que tenía ese clima bueno para ir en verano, ¿no? Y por eso muchos europeos han escogido España durante muchísimos años, algunos tienen residencia aquí, y eso ha potenciado esto. Sobre Sí. emprender, ¿qué comentabas? ¿No? Bueno, emprendimiento, creo que todos los países ponen más o menos trabas, ¿no? Y creo que se hace lo que pueden para ayudar a emprender, que creo que no es suficiente porque se debería hacer más cosas, ¿no? A mí no me cabe un poco en la cabeza, ¿no? Cuando alguien va a montar un negocio, que la Ujú. primero sea, te tienes que dar de alta en autónomos, ¿no?
en la seguridad social y pagar, no sé ahora cómo está, yo vivo en Andorra, pero pagar, no sé, si serán 50 euros había antes, pero luego va subiendo, están 300, Sí, ahora 400 creo que euros. son unos 70 y luego a 2,40 el tramo más pequeño. Vale, ok, pues cantidades así, ¿no? Cuando lo que creo que habría que dar es decir, oye, ¿quieres trabajar? Venga, pues empiezan a trabajar y ya pasaremos cuentas cuando, conforme vayas creciendo, ¿no? Una visión más de que el Estado sea un poco un socio de crear cosas y luego nos lo repartimos, que no ponerte un poco la limitación desde el principio, ¿no? Entiendo que a veces Claro. hay mucha picaresca y las cosas tienen que funcionar así, pero no sé, me gustaría que en España hubiese un clima fiscal, como tenemos aquí en Andorra, pues un poco más agradable y que fomentara más el trabajo y fomentara más todo eso, ¿no? Al final, si lo pensamos bien y es crudo pensarlo así, pero estamos pagando por trabajar, ¿no? Porque Sí, gran sí, parte sí. o una parte de lo que ganamos se va justamente bueno, pues ahí, Sí, en impuestos, ¿no? al final poner trabas, como tú dices, de ese aspecto es fomentar más el negocio en negro. Y en España es claro un ejemplo de que se mueve mucho negro en ese aspecto. La verdad que sí. Y lo que Sí, sí. comentabas del tema de los turistas en la zona de España, es lo que se ha podido ver, por ejemplo, en la zona de Torrevieja o en La Palma o en Canarias, que es Sí. una burrada la de turistas alemanes, franceses, noruegos que bajan a España. Entonces sí, como tú dices, buena mentalidad pensar que ahora puede ser buena opción de invertir aquí en España. La parte B de las 7 era, personalmente, tú, ¿en qué ciudades estás invirtiendo actualmente? Ok, bueno, nosotros por proximidad hemos invertido siempre mucho en Barcelona provincia, también tenemos inversiones en Madrid y luego tenemos ahora inversiones más enfocadas en turístico, en alquiler turístico y aquí evidentemente estamos potenciando mucho, aunque no únicamente, pero mucho toda la zona de las Islas Canarias, porque son un clima que permite que todo el año tengas turistas, hay un par de meses un poco más flojitos, mayo y junio, pero el resto del año ahora carnavales, por ejemplo, ¿no? O Ujú. sea, Navidades, carnavales, luego tienes la Semana Santa, mayo, junio un poco más justito, luego todo el verano, luego puentes que hay ahí en las fechas de esas, octubre, noviembre, o sea, siempre hay mucha actividad, mucho turismo extranjero, mucho jubilado, o sea, estamos haciendo proyecciones y en viviendas que estamos ahí gestionando de ocupaciones muy altas, eso significa 80, 85, 90% de días ocupados, que es un ratio Ostras. muy alto que estamos consiguiendo, ¿no? Con lo cual, estamos más enfocados ahí, pero, insisto, no nos cerramos en nada si vemos oportunidad, si vemos recorrido, si vemos valor, si vemos posibilidad de sacar un rendimiento. Pero eso, por ejemplo, que estás ahí en Andorra, aunque tenga turismo de montaña en verano, pero supongo que la temporada alta será invierno y luego en verano Sí, será más temporada tranquilo, ¿no? alta es ahora en invierno, que hemos estado esquiando un montón y lo que pasa es que aquí en Andorra el precio metro cuadrado es bastante alto. Yo tengo amigos, incluso algunos colegas youtubers que hacen este negocio, han comprado varios inmuebles y los alquilan y está bien, es un negocio correcto, pero no están las rentabilidades que, por ejemplo, hay en Canarias, Claro, precisamente porque estás pagando el metro cuadrado más caro, ¿no? Entonces, claro, aunque sea un buen negocio, aunque se alquile, hay que ver a qué números te sube ese negocio claro. y cómo encajas eso, ¿no? Porque a veces, sí, sí, se alquila bien, pero ¿cuánto vas a pagar por estos tochos? ¿Cuánto vas a pagar por ese inmueble? Es un dato que a veces hay que tener en cuenta. Claro, tienes que ocupar toda esa temporada viñón porque si no, como no ocupes, va a tener pérdida el resto del año, ¿no? Sí, 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 sí. Estupendo. La siguiente pregunta, Paula 8, es ¿cuál sería tu mejor consejo para un inversor en 3 palabras? Te dejo 3 palabras y luego explicas por qué esas 3 palabras. Vale, pues lo primero sería analizar, lo segundo sería actuar y lo tercero sería corregir, ¿vale? Analizar porque mucha gente se lanza porque le ha dicho un amigo, un colega, el del banco, su primo, etcétera. ¿Vale? No, hay que entender las cosas y hay que analizarlas. El segundo concepto sería actuar, porque veo mucha gente que tiene demasiada información, pero no termina pasando la acción, no termina haciendo, bueno, pues esa inversión con más o menos capital, esa prueba. Y Ujú. luego, evidentemente, cuando invertimos, corremos riesgo de que vayan las cosas mal, en parte o muy mal, con lo cual tenemos también que ir corrigiendo. Y eso yo le llamo definir tu sistema de inversión. En inmuebles, por ejemplo, tenemos, yo explico que hay 4 sistemas de inversión, ¿no? El comprar, reformar, alquilar tradicional de toda la vida, el comprar, reformar y vender, el alquiler turístico que hemos comentado un poco y el alquiler por espacios o alquiler por habitaciones, que también es un modelo muy bueno, incluso si tienes poco capital. ¿Vale? Entonces, cuando te lances a alguno de estos modelos, hay muchas variantes y tendrás que estar, pruebo esto, esta zona no me funciona tan bien, venga, pruebo esto otro. Y
corrigiendo constantemente, ¿no? A veces pensamos que o sea, que se consigue el dinero y luego ya ingresos pasivos, todo automático y demás, y no. Tienes que estar haciendo un trabajo de perfeccionar esa metodología de inversión, ese sistema de inversión. Por eso yo me quedaría con esto, ¿no? El analizar, el actuar y también el ir corrigiendo ese sistema de inversión. Estupendo, me parece súper correcto las tres palabras que han dado. Muy bien. La siguiente pregunta, la 9, sería como emprendedor con experiencia. No sé si en tu caso tú tienes mentores o no, pero ¿qué opinas de la necesidad de un mentor para que te guíe en un proceso para seguir mejorando? Vale, yo te diría que es preferible tenerlo, pero no es indispensable, ¿vale? Yo lo digo esto claramente porque a veces creo que la gente pone excusas. No, es que como yo no tengo un mentor, es que como yo no tengo nadie que me acompañe, como yo no tengo nadie que me ayude, como tal, como yo estoy solo, como mis padres no saben de esto, como... Vale, ok, no te compro ni una de esas excusas, ¿vale? Al final es preferible, pero si no lo tienes, pues hay muchas maneras que puedes empezar. Hay libros, hay material o prueba y error, como hemos empezado muchos. Y yo ahora en el campo de inversión inmobiliaria, gracias a nuestro canal de YouTube y a otros canales, pues hay mucha más información. Pero cuando yo empecé no había nada de nada, con lo cual al final tienes que arrancar y tienes que hacerlo y te tienes que equivocar y tienes que estar corrigiendo como justo ahora veníamos viendo, ¿no? Y eso creo que es muy importante, ¿no? Y además también a veces pensamos en la figura del mentor que sabe, que te conoce, que te lleva de la mano de un sitio a otro. Al final puedes aprender de muchos sitios y muchos sitios también Sí. económicos, como este canal tuyo de YouTube, como mi canal de YouTube. O sea, de diferentes sitios se puede aprender, ¿no? Yo me encuentro muchas veces, incluso nos escriben personas que me dicen, oye, Pau, gracias a tus vídeos gratuitos, pues Claro. he conseguido comprar y vender un inmueble, he alquilado esto, he conseguido... Fantástico, ¿vale? O sea, algunos compran nuestra formación, otros no la compran, pero al final hay muchas maneras gratuitas de formarse, de informarse y lo importante es no ponerle excusas y actuar. Creo que esto es fundamental. Claro, yo pienso, por ejemplo, que el tema de dar contenido como este gratuito a la gente tiene que asimilarlo y luego digerirlo de forma que ellos cuando tengan una posición alta en la cual puedan enseñar, también colaboren con esta formación porque al final es una cadena de favores. Por ejemplo, yo hoy, tú también hoy, estamos haciendo esto de forma altruista y mañana esa persona que sepa más que nosotros incluso porque haya avanzado, también compara su formación de esta forma, aunque luego tenga su formación individual de pago, tenga su canal de Telegram privado, lo que él quiera, pero es bueno que todos contribuyamos a que la gente cambie la mentalidad, porque es verdad que estamos en una época, aunque hay mucha mentalidad de emprendedora, tú ves a gente joven por la calle y mucha gente da vergüenza, sinceramente. Yo soy joven todavía y yo veo gente joven por la calle y me da vergüenza ajena ver cómo la gente malgasta su tiempo, pues no aprovechándolo de la forma que realmente sea necesaria. Entonces, pues creo que es principal y súper importante que la gente pues también colabore esta forma de enseñar a la gente. Muy bien. La siguiente pregunta, Pau, es ya a nivel más productiva. Es ¿qué herramienta profesional o personal puedes recomendar a la persona que esté escuchando este vídeo? Puede ser productiva para tu trabajo a nivel personal y puede ser tanto una serie, un libro, un programa, lo que tú quieras, incluso una cualidad que tú puedas destacar, lo que tú quieras. Aquí te doy totalmente libertad para poder expresarte. Ok, mira, para productividad personal a mí me va muy bien. Cuando se me ocurre algo que tengo que hacer, que sea un recado, sea algo importante, lo que sea, como apuntarlo y que se me vacíe el cerebro, ¿vale? Y esto hay 25.000 aplicaciones de móvil, de Mac, de lo que sea, o sea, hay 25.000. Yo uso una, la comento, que me funciona, ¿vale? Que se llama Todoist, ¿vale? Yo uso esta, ¿vale? Y luego, a nivel de empresa, ya que somos unos cuantos, Claro. pues va muy bien cuando tienes manuales de procedimientos, cómo se hacen las cosas, todo esto funciona muy bien, ¿vale? Entonces, nosotros usamos, eh, ¿digo una o digo dos? La que tú quieras, cuanto más aportes, mejor para la Vale, comunidad. O sea que... ok. Usamos, por un lado, el Notion, va muy bien para como sistematizar algunas cosas. Y Ujú. luego, para procedimentar procesos de la persona uno hace esto, la persona 2 hace esto, la persona 3 hace esto, y que haya una secuencia de cosas, nos funciona muy bien. Es de pago esta herramienta, pero nos funciona muy bien. Process Street, ¿vale? Está muy chula también. Hay que pagar, no sé, $15 por cada usuario, con lo cual
Si tienes unos cuantos, pues es bastante dinero al mes, pero va muy bien porque le salta un aviso, ¿no? Persona número uno termina una parte de la tarea, pum, la da por completada y le salta el aviso a la persona número dos para que arranque o que siga haciendo la misma tarea, ¿no? Con lo cual, funciona muy bien para cosas estas de procedimientos. Mm. A nivel productividad personal, Todoist o similar, imprescindible y seguro que hay alternativas más económicas o incluso gratuitas a esto de los procedimientos o con el Notion o con otras se puede medio hacer de la misma manera. Sí, yo personalmente uso Notion y Trello, que es parecida a lo que te voy a comentar la segunda. Sí, pero lo que tú también estás diciendo, que aunque parezca dinero, a veces es importante ver lo que vale tu hora de trabajo y ver Ujú. cuánto estás ahorrando gracias a esa plataforma. A veces no es ver lo que vale, sino lo que te está ahorrando. Ajá. También en España está esa conciencia de no pagar por software y también cuesta mucho que la gente entienda eso, a veces que es importante. Muy bien. Ajá. Pues la última pregunta, Pau, es la pregunta de la comunidad que me han hecho personas sabiendo que ibas a venir al canal. Y la pregunta es, si eligieras una sola ciudad de toda... también vale Andorra porque está cerca de España, pero si cogieras en España una ciudad, ¿cuál sería tu ciudad perfecta para invertir en inmuebles? Una sola. Hostia, una buena pregunta, no me lo había planteado nunca. Han coincidido tres con la pregunta y he dicho, pues como hay coincidencia es porque Parece muy directamente bien. hay... Ya que me hacen muchas entrevistas, pero no me lo habían dicho nunca. Pues probablemente, o sea, si no, yo te diré Barcelona, pero Barcelona porque la conozco mucho y me Claro, sé casi todas las calles de Barcelona y es claro, donde tienes tu guía de conocimiento, ¿vale? claro. Pero si yo fuera un extraterrestre que aterrizara hoy en España, ¿vale? Igual no escogería Barcelona, ¿vale? Igual escogería otra población que hay inmuebles mucho más económicos que Barcelona. Justo hoy he publicado un vídeo en YouTube que es Te presento inversiones, o algo así, se llama, no me acuerdo. Y básicamente le enseñaba inmuebles que se podían comprar por 40.000 euros o incluso menos, 36, 37, 38.000 euros, Ya ves. y se alquilan por unos 350 euros al mes. Esto en Barcelona es impensable, ¿vale? Claro. Entonces, hay muchos sitios que se puede llevar ese negocio. Yo lo haría en Barcelona porque lo conozco, pero en este caso en Amposta, en Tarragona, esas oportunidades, además de obra nueva, edificios Joder. nuevos que tienen unos 10, 12 años como mucho. Ujú. Entonces, hay muchas oportunidades. Y siempre lo digo, en inmuebles, quizá en tu pueblo no hay tantas oportunidades, pero dos pueblos más para allá sí. O sea, en todas partes hay al final oportunidades. Quizás tiraría también para un sitio no tan caro como Barcelona, Madrid. Ujú. Se ha encarecido mucho los últimos años este tipo de poblaciones y quizá para empezar otras poblaciones más económicas puede estar bien. Pero no tengo una respuesta 100%, le voy a dar ahí una vuelta más, ¿vale? Pero Dejaré, bueno, me quedo con eso, ¿vale? dejaré aquí en etiqueta en el vídeo, enlazado tu vídeo que has comentado, si la gente pues tiene más Ah, interés, vale. pues que directamente se metan al vídeo y así también pues tienen más extenso la información que estamos dando ahora mismo. Eso Muy es, bien, perfecto. Pau, pues ya estaría. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento sobre todo y pues poder ofrecerte para la entrevista, ¿eh? Nada, un placer. Espero que le haya servido a algunas personas o inspirado para que tomen acción. Y recordando que es tomar acción, no poner excusas, ir corrigiendo y todos nos equivocamos y es parte del camino. Y como siempre digo, no es mía la frase, pero lo que solo hay que hacerse rico una vez y luego es cuestión de no querer dar el pelotazo continuamente, de asegurar el patrimonio. Y creo que con los inmuebles es una manera fantástica de hacerlo. Así que nada, aquí estamos para ayudar en todo eso. Estupendo, de lujo.